Bueno, muy buenas tardes. Hoy damos la bienvenida a Dilia Marcela Ortiz Fonseca a nuestro espacio de A Fondo con la decana, abogada de este colegio mayor, colegial y una gran amiga de esta casa. Un gusto tenerte aquí, Dilia Marcela, en tu casa, donde además te apreciamos y además hoy tenemos el placer no solo de tenerte aquí en esta entrevista, sino en pocos minutos de presentar tu libro, Negra por Dentro, que también queremos celebrar su, su edición y su publicación. Así que muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. Laura Victoria, a ti muchísimas gracias por invitarme y una felicidad infinita volver al claustro. Para mí el claustro es volver a casa y hoy estoy emocionadísima. Pues bueno, este es un espacio de conversación en el cual nos gusta conocer esa otra parte, la parte humana, la parte de sentimientos y de vida de quienes consideramos pues abogados importantes, pero abogados importantes que además tienen facetas de su vida que queremos que compartan con nuestros estudiantes, con las nuevas generaciones de abogados y abogadas de nuestra universidad. Entonces, simplemente para comenzar, pues aquí te tenemos abogada, colegial, diplomática, escritora, mamá, catequista y muy próximamente profesora. ¿Cómo conjugar todas estas actividades, características, dones en una mujer? Bueno, pues para mí ha sido fundamental la maternidad, la maternidad tanto física como intelectual, porque escribir también es una forma de maternidad. Y pues mi carrera diplomática con las Naciones Unidas fue breve. Estuve en Senegal y estuve en Viena trabajando con las Naciones Unidas, como dije, y después de eso me fui a Italia y empecé a escribir, y escribí mi primera novela que se llama Calle 14, tras las huellas del Homo Amans, que es una novela de autoficción sobre mi época de estudiante en el Rosario. Obviamente es ficción, pero sí reúne todos esos elementos de lo que fue la vida universitaria. Y Entre paréntesis, para aclararle a nuestros estudiantes, calle 14 ya no existe, ahora es la misma calle 12C, solamente para que lo tengan en cuenta, porque claro, calle 14 es muy de la Universidad Rosario, pero de la Universidad Rosario de nuestra época, hoy esa calle se sí, renominó y es la calle 12C. pero la revista sí se sigue llamando Sí, Calle 14. ya esa desapareció también, También claro. en mi época existía la revista Calle 14. Entonces, pues yo nunca en la novela nombré al Rosario, pero obviamente la dediqué a la bordadita, en donde me casé. Y bueno, pues conjugar todas estas actividades ha sido fruto de escuchar un poco también la voz interior, lo que las circunstancias van exigiendo. No es fácil en Europa educar a los hijos sin los abuelos, sin la familia. Entonces, pues uno se va adaptando a las circunstancias y próximamente, como dijiste, pues voy a ser profesora en la ciudad donde vivo, que es muy cerca de Turín. Pues muy bien, ahora quisiera conversar contigo sobre tu vida y más bien tu formación como abogada y cómo esa formación de abogada sientes tú que te han dado herramientas para todas las otras cosas que has hecho en la vida, en tus diferentes facetas. Yo llegué a la Universidad del Rosario un poco confundida, extraviada, porque estudié en un colegio francés desde los 4 hasta los 17 años. Después estuve un año de intercambio en los Estados Unidos y cuando me bajé del avión y vi otra vez Monserrate, yo dije, Dios mío, yo tengo que conocer Bogotá, Colombia, empaparme más de mi identidad cultural colombiana. Y para mí la carrera en el Rosario fue una experiencia intensa de colombianidad, de entrarse en nuestra historia, en nuestras instituciones, y eso pues lo llevo, me ha marcado muchísimo. Las tradiciones del Rosario también, porque haber escogido 2 rectores, eso también me marcó muchísimo. Y obviamente toda el estudio, la parte analítica, jurídica, eso no se olvida, aunque no se ejerza, uno es siempre abogado.
Así es muy cierto y creo que parte de la virtud de esta profesión es que te da herramientas para muchas de las cosas que queramos hacer en la vida. Ahora volviendo un poquito a la Dilia Marcela escritora, que es también creo que es un punto que por lo menos en lo personal siempre me causa curiosidad y admiración de quienes se lanzan a escribir. Además, debo decirlo, la leí una magnífica novela más todas las otras cosas que has escrito. ¿Cómo fue esa llegada a hacer, a tener una decisión muy retadora, porque enfrentarse al papel, a escribir lo que sea, incluso cuando uno hace papers académicos, siempre ese enfrentarse al papel es complicado y mucho más cuando te sientas a pensar, quiero hacer un texto literario sin haber estudiado literatura, sin que a veces puede ser, o por lo menos pensamos desde los de afuera que puede ser complejo. Sí, efectivamente, yo sí pensé estudiar literatura, también pensé estudiar periodismo, pero mi papá, que también era abogado, me convenció y creo que tenía razón, que la carrera de derecho abre muchísimos horizontes y posibilidades, así que no es en absoluto incompatible escribir ficción, escribir poesía y ser jurista o abogado. Al contrario, son dos cosas que se pueden complementar, como también viste en la novela que hay un personaje amante de la filosofía del derecho y de la administración de justicia. Entonces, pero escribir es algo que yo descubrí en la adolescencia y yo desde niña siempre tenía un diario donde escribía mis pequeños secretos y ya como a los 16 años yo sentí esta pasión muy fuerte por escribir. Era una necesidad de expresión muy vital y, y cuando entré al Rosario, yo escribía poemas y hacía pequeños textos y cuentos. En el año que estuve de intercambio también publiqué un cuento y es algo que me ha acompañado desde niña. Muy bien. También lindo saber un poquito tu función de catequista. De nuevo, y pues siempre uno tiene esa tendencia a pensarse en términos profesionales también. No sé si me equivoco al pensar que un poco los abogados también tenemos esa vocación de predicadores Ujú. y de profesores. Creo que también ahí empieza Sí, también esa vocación por la docencia, ¿no? sí. Pues cuando llegué a Italia fue muy interesante. Yo vivía en un pueblito muy pequeño y como era de una de las personas jóvenes que iba a misa regularmente, me propusieron ser catequista y yo me quedé aterrada porque yo dije, no, yo no soy capaz, pero fue una experiencia fascinante porque primero yo hablaba poco italiano en ese momento, hace 20 y pico de años, y aprendí italiano en la parroquia con los niños, con las familias, me integré en mi pueblo donde vivía, que es un pueblo muy bonito, y, y así pues preparé unos niños para la confirmación y jóvenes con los que guardé el vínculo. Y ahora, después de que mis hijos crecieron, volví a la vida de parroquia que nunca tuve en Bogotá. Yo en Bogotá nunca tuve vida de parroquia, pero allá es bonito estar integrado localmente, participar en las fiestas, y eso me gusta mucho y el contacto con los niños me fascina. Muy bien. Retomando un poco tu obra, el libro de Negra por Dentro, que hay que decir que es una novela histórica, linda también, romántica, tiene historia de amor, hay uno también descubre esos episodios tristes de nuestra propia historia donde desperdiciamos recursos, esfuerzos, donde la falta de planeación incide en un montón de cosas, pero también ese vínculo muy cercano entre Ecuador y Colombia, lo que era la costa pacífica entre el siglo XIX, perdón, 19, 20 y Sí. un poco del 21. Em, y uno siempre cuando lee estos libros, siempre uno se hace la pregunta, ¿qué hay detrás de la historia del autor? Y obviamente mucha ficción y mucha investigación en eso uno podría decir que hay, pero quisiera que hace parte, que está en este libro, que es parte de tu historia personal. Bueno, pues efectivamente hay una parte autobiográfica en Negra por Dentro,
porque mi abuela nació en Esmeraldas, Ecuador, mi abuela materna, y creció en Tumaco. Nunca se supo por qué se han venido de Esmeraldas a Colombia, y esa parte es una parte ficción en la novela, pero esa parte es verídica. También es verídico que mi abuela y mi abuelo maternos se conocieron en Tumaco, que mi abuelo era un cachaco del interior y que estaba construyendo los ferrocarriles del Pacífico y que se conocieron allí, y de ahí empezaron su vida matrimonial siguiendo los ferrocarriles y teniendo hijos. Y así como turquesa negra por dentro, mi abuela Zaida tuvo 14 hijos. Mm, eso es muy cierto, Eso sí es con absolutamente todo lo que verídico. significa. Sí. Muy bien, Dilian. Pues solamente para terminar, quisiera pedirte, como mujer, abogada, colegial, escritora, un mensaje inspirador para nuestras estudiantes que hoy están en ese proceso de formación, que están llenas de talentos, de ilusiones, pero también seguramente de temores y de perplejidades. Bueno, cuando yo estaba de la edad de ustedes, yo tenía un lema que era osar o morir. Era un lema radical, es decir, que en la vida el que no osa, pues muere, porque todo es osadía, hay que ser genuino, hay que ser original, y para ser genuino y original hay que osar sacar esa voz que uno lleva por dentro. Y pues si uno no lo logra, está viviendo el guión de otra persona, y eso es lo peor que uno puede hacer en la vida. Así que ser ustedes mismos, expresarse, expresar su personalidad, todos somos originales, ninguno de nosotros somos fotocopias. Muchas gracias, Dilia. De verdad ha sido un placer, un privilegio y un gusto tenerte aquí en tu casa. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, espero que lean el libro, jóvenes, y que me den su opinión. Así será. Gracias. Gracias a ustedes.